Tu inquietud con el trabajo común no es casualidad. Dios reservó un propósito mayor para sus elegidos. Llegó la hora de descubrir tu verdadera misión divina. ¿Ya sentiste que, aun haciendo todo correcto, tu corazón seguía inquieto en el trabajo? ¿Que a pesar de los esfuerzos algo parecía faltar? Tal vez esto sea más que un sentimiento. Tal vez sea la voz de Dios tratando de mostrarte algo. Así como un águila no fue hecha para vivir enjaulada, tú no fuiste creado para una vida que aprisiona tu alma. Fuiste hecho para volar, para cumplir un propósito único. Lo que sientes no es debilidad, es la inquietud de quien carga un propósito mayor, una misión dada por el Señor. Esa sensación de desajuste, ese malestar que experimentas diariamente en el ambiente laboral, no es una señal de fracaso o inadecuación. Es un llamado divino, un susurro gentil, pero persistente, del Creador del universo diciendo: «Hijo mío, hija mía, yo te hice para algo más». Los elegidos no viven por lo que es visible a los ojos humanos, sino por el llamado que Dios puso en sus corazones. Mientras el mundo busca estabilidad y rutina, los elegidos buscan significado. No pueden conformarse, porque Dios los llamó para transformar, para liderar, para ser luz en un mundo de oscuridad. Puedes sentirte como pez fuera del agua, en ambientes corporativos tradicionales, pero recuerda, no fuiste hecho para nadar en aguas poco profundas. Tu destino es el océano abierto, donde tu fe y tus dones pueden expandirse en toda su plenitud. Tal vez ya hayas experimentado la sensación de agotamiento al final de un día en un ambiente que parecía absorber tu energía. Tal vez hayas sentido que, al decir sí a un empleo común, estabas diciendo no a tu propia alma. Esta experiencia es compartida por muchos de los elegidos de Dios. Es como una semilla plantada en el lugar equivocado. No puede florecer, pero cuando está en el suelo correcto, crece con fuerza y propósito. Dios no nos creó para ser piezas de una máquina sin alma. Nos hizo para ser instrumentos de su amor, para inspirar, para liderar, para servir con propósito. Cuando sientes que estás apenas sobreviviendo, en vez de viviendo plenamente, es una señal clara de que llegó la hora de buscar algo más profundo, algo que resuene con la esencia de tu ser. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12:2, «No se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Este versículo nos recuerda que no fuimos llamados para conformarnos, sino para transformar. Y esa transformación comienza dentro de nosotros, con la renovación de nuestra mente y nuestro espíritu. Quizás te estés preguntando, ¿pero cómo puedo saber si esta incomodidad es realmente un llamado divino y no solo insatisfacción personal? La respuesta está en la búsqueda sincera de Dios y en la atención a las señales que Él pone en nuestro camino. Cuando la inquietud que sientes viene acompañada de un deseo ardiente de servir, de hacer la diferencia, de usar tus dones para algo más grande que tú mismo, es un fuerte indicio de que Dios te está llamando para un propósito especial. Dedica tiempo a la oración y a escuchar la voz de Dios. Él siempre habla con aquellos que lo buscan. En medio del silencio, lejos del ruido del mundo, encontrarás claridad. Identifica los dones que el Señor te dio. Son las pistas para el propósito que Él quiere que cumplas. Tal vez tengas un don para enseñar, para consolar, para liderar o para crear. Estos talentos no son accidentes. Son herramientas divinas confiadas a ti para un propósito específico. Da pequeños pasos hacia una vida más alineada con tu llamado. Dios honra cada esfuerzo hacia la misión que te confió. No esperes grandes oportunidades o momentos perfectos. Comienza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. Recuerda, Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los elegidos. Confía en el proceso. Al embarcarte en este viaje de descubrimiento y alineación con tu propósito divino, enfrentarás desafíos. Tal vez temas renunciar a la estabilidad de un empleo convencional, o quizás enfrentes críticas de personas que no entienden tu camino. Estas dificultades son parte del plan de Dios para moldear tu carácter
y prepararte para lo que Él tiene reservado para ti. El profeta Jeremías enfrentó rechazo e incomprensión cuando siguió el llamado de Dios. Llegó a lamentarse: «Ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser hombre de contiendas y de discordia para toda la tierra». Jeremías 15:10. Sin embargo, Dios lo fortaleció y lo usó poderosamente. De la misma manera, tus luchas actuales te están preparando para un impacto mayor en el futuro. Busca sabiduría en la palabra de Dios y en libros inspiradores que te fortalezcan. La Biblia está llena de historias de personas comunes que fueron llamadas para propósitos extraordinarios. Moisés era un pastor cuando Dios lo llamó para liderar a todo un pueblo. David era un joven pastor de ovejas cuando fue ungido para ser rey. Pedro era un simple pescador antes de convertirse en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Estas historias nos recuerdan que Dios no mira nuestras calificaciones mundanas, sino nuestro corazón y nuestra disposición para servirle. Rodéate de personas que compartan la misma fe y visión de vida. Encuentra una comunidad que entienda y apoye tu jornada. Así como Bernabé fue un animador para Pablo en su ministerio, necesitas personas que crean en ti y en el llamado que Dios puso en tu vida. Estas conexiones no solo te fortalecerán en los momentos difíciles, sino que también te ayudarán a discernir y refinar tu propósito. Recuerda siempre, no estás solo en este viaje. Miles de personas alrededor del mundo están experimentando la misma inquietud, el mismo llamado a algo más grande. Formas parte de un movimiento divino, una ola de transformación que Dios está levantando en estos últimos días. Reflexiona sobre las palabras de Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos recuerda que no solo fuimos creados con un propósito, sino que Dios ya preparó el camino para que cumplamos ese propósito. Tus luchas actuales, tus experiencias pasadas, incluso tus fracasos, todo está siendo usado por Dios para prepararte para lo que está por venir. A medida que avanzas en este viaje de descubrimiento y alineación con tu propósito divino, permítete soñar en grande. Dios es el creador del universo y sus planes para ti son grandiosos. No limites lo que Él puede hacer a través de ti basado en tus propias percepciones o en las limitaciones que el mundo intenta imponer. ¿Ya sentiste que Dios te está llamando para algo más grande? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros que están en el mismo camino que crees que Dios te llamó a hacer. Déjalo aquí en los comentarios y busquemos juntos respuestas en la fe. Recuerda, al compartir tu jornada, no solo te fortaleces, sino que también animas a otros a dar pasos de fe. Si este mensaje habló a tu corazón, dale me gusta a este video y compártelo con quien creas que necesita escuchar esto hoy. Juntos, podemos crear una ola de ánimo e inspiración, recordándonos unos a otros del llamado divino que llevamos. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo reflexiones que fortalecen tu fe y te ayudan a recorrer el camino que Dios preparó para ti. Cada nuevo video es una oportunidad de profundizar tu comprensión del propósito divino y encontrar herramientas prácticas para vivir una vida alineada con el llamado de Dios. Dios te escogió para algo grandioso. Aunque el camino parezca difícil ahora, confía. Él te está preparando para algo más grande de lo que puedes imaginar. No temas, no te rindas. Camina con fe, porque el propósito de Dios para tu vida es glorioso. En las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que el trabajo que Dios inició en nosotros no quedará inconcluso. Él es fiel para completar lo que comenzó. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, levanta la cabeza. Tus desafíos actuales no son el fin de la historia, son solo el comienzo de algo extraordinario que Dios está haciendo en tu vida. Tu inquietud en el trabajo convencional no es un error, es una invitación divina a una aventura de fe. En las próximas partes de nuestra reflexión, exploraremos más profundamente
cómo identificar tu llamado específico, superar los obstáculos que surgen en el camino y vivir una vida de propósito e impacto. Prepara tu corazón, abre tu mente y disponte a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Recuerda siempre, eres amado, eres elegido, tienes un propósito divino. Y nada, absolutamente nada, puede impedir los planes de Dios para tu vida cuando te entregas completamente a Él. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente mientras caminas hacia tu destino divino. Cuando hablamos de no adaptarnos a empleos convencionales, no estamos promoviendo una rebeldía sin propósito o una huida de las responsabilidades. Al contrario, estamos reconociendo que Dios nos creó con una singularidad que no puede ser contenida en moldes prefabricados. El rey David, en uno de sus salmos, declaró: «Te alabo porque soy una creación admirable». Salmo 139:14. Esta declaración nos recuerda que nuestra unicidad es una expresión del amor y la creatividad de Dios. Piensa por un momento, ¿por qué Dios crearía a cada uno de nosotros de forma tan única si su plan fuera que todos viviéramos vidas idénticas y predecibles? La diversidad que vemos en la creación, desde las huellas dactilares únicas de cada ser humano hasta la variedad infinita de flores y animales, es un testimonio del Dios que valora la individualidad y la creatividad. Cuando sientes que no encajas en un ambiente de trabajo convencional, puede ser porque Dios te está llamando a crear algo nuevo, a innovar, a traer su reino de maneras que el mundo aún no ha visto. Recuerda las palabras de Isaías 43:19. Miren, estoy por hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Dios siempre está haciendo cosas nuevas y quiere usarte como instrumento de esa novedad. Sin embargo, es importante reconocer que este camino no es fácil. A menudo, seguir el llamado de Dios significa nadar contra la corriente, enfrentar la incomprensión de amigos y familiares, e incluso luchar contra nuestras propias dudas y miedos. Puedes preguntarte, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si esto es solo un capricho mío y no realmente la voluntad de Dios? Estas dudas son naturales e incluso saludables cuando nos llevan a buscar más profundamente la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos aconseja en 1 Tesalonicenses 5:21. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Este versículo nos anima a no aceptar ciegamente cada impulso o idea, sino a examinarlos a la luz de la palabra de Dios y de la sabiduría que Él nos da. Una manera práctica de discernir si lo que estás sintiendo es realmente un llamado de Dios es observar los frutos. Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conocerán». Si el deseo de seguir un camino diferente al convencional viene acompañado de un amor creciente por Dios y por el prójimo, de un deseo genuino de servir y bendecir a los demás, y de una paz interior, incluso en medio de las incertidumbres externas, estos son buenos indicadores de que estás en el camino correcto. Además, es fundamental buscar consejo sabio. Proverbios 11:14 nos dice, «Donde falta el consejo, fracasa una nación. La victoria se obtiene con muchos consejeros». Busca mentores espirituales, personas que caminan con Dios desde hace más tiempo y que pueden ofrecer una perspectiva equilibrada y bíblica sobre tu situación. A medida que continuamos nuestro viaje de descubrimiento y alineación con el propósito divino, es crucial que abordemos los desafíos específicos que muchos enfrentan al tratar de conciliar su llamado espiritual con las realidades prácticas de la vida profesional. Muchos de los elegidos de Dios se encuentran en una encrucijada, sintiendo una profunda tensión entre el deseo de seguir su llamado y la necesidad de proveer para sí mismos y sus familias. Esta tensión no es nueva. A lo largo de la historia bíblica, vemos a hombres y mujeres de Dios enfrentando dilemas similares. Piensa en José, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, pero nunca perdiendo de vista el propósito de Dios para su vida. O en Daniel, exiliado en una tierra extranjera, teniendo que navegar entre su fe y las demandas de un gobierno pagano. O incluso en Priscila y Aquila, que eran fabricantes de tiendas, pero usaron su profesión como plataforma para el ministerio. Estos ejemplos
nos recuerdan que no hay una división clara entre lo secular y lo sagrado en la vida de un hijo de Dios. Cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo nuestro trabajo, puede y debe ser una expresión de nuestra devoción a Dios. Como Pablo escribió en Colosenses 3:23-24, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Sin embargo, esto no significa que el viaje sea fácil. Muchos de los elegidos de Dios experimentan una profunda inquietud en ambientes de trabajo convencionales. Puedes sentir como si estuvieras desperdiciando tus dones o como si el trabajo que haces no tuviera significado eterno. Estas sensaciones no deben ser ignoradas, pero tampoco deben ser la única base para decisiones importantes. Es fundamental desarrollar una teología robusta del trabajo. El trabajo no es una maldición resultante de la caída, sino una bendición dada por Dios, incluso antes de que el pecado entrara en el mundo. En el jardín del Edén, Dios le dio a Adán la tarea de cultivar y cuidar la creación. Génesis 2:15. El trabajo, en su esencia, es una forma de participar en la actividad creativa y sustentadora de Dios en el mundo. Por lo tanto, aunque tu trabajo actual no parezca directamente relacionado con tu llamado espiritual, aún tiene un valor intrínseco. Cada línea de código que escribes, cada cliente que atiendes, cada informe que preparas, puede ser una forma de glorificar a Dios y servir al prójimo. La cuestión no es tanto qué haces, sino cómo y por qué lo haces. Sin embargo, esto no significa que debamos contentarnos con una situación que claramente va en contra del llamado de Dios en nuestras vidas. Si sientes constantemente que tus dones están siendo subutilizados o que estás siendo llamado a algo diferente, es importante tomar en serio estas sensaciones. El proceso de transición de una carrera convencional a una más alineada con tu llamado divino generalmente no ocurre de la noche a la mañana. Para muchos es un viaje gradual que involucra mucha oración, planificación y preparación. Aquí hay algunos pasos prácticos que puedes considerar. Busca claridad a través de la oración y el estudio de la palabra. Dedica tiempo regularmente a buscar la dirección de Dios. Ayuna si te sientes llevado a hacerlo. Está atento no solo a señales externas, sino también a la paz interior que viene cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Haz un inventario de tus dones y pasiones. ¿Cuáles son las cosas que haces naturalmente bien? ¿Qué te energiza? ¿Dónde ves la mayor intersección entre tus habilidades, tus pasiones y las necesidades del mundo? Busca mentoría y consejo. Encuentra personas que estén más adelante en el camino de fe y que puedan ofrecer orientación sabia. Recuerda Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo, mas por multitud de consejeros se afirman. Prepárate. Si tu llamado requiere habilidades o conocimientos específicos que aún no tienes, comienza a prepararte. Esto puede involucrar estudios formales, entrenamientos o simplemente dedicar tiempo para desarrollar tus habilidades. Mantente abierto a las oportunidades. A veces Dios abre puertas de maneras inesperadas. Está atento a las oportunidades que surgen, aunque inicialmente parezcan pequeñas o insignificantes. Confía en el tiempo de Dios. Recuerda que Dios frecuentemente trabaja entre bastidores, preparando el camino mucho antes de que veamos los resultados. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es importante recordar que seguir el llamado de Dios no siempre significa un cambio dramático de carrera. Para algunos puede significar permanecer en su campo actual, pero con una nueva perspectiva y propósito. Para otros puede involucrar una transición gradual a lo largo de varios años. Independientemente del camino específico que Dios tenga para ti, recuerda que el proceso es tan importante como el destino. Dios está interesado no solo en lo que haces, sino en quién te conviertes a lo largo del viaje. Cada desafío, cada momento de duda, cada victoria es una oportunidad para crecer en fe y carácter. A menudo, el mayor obstáculo que enfrentamos no es externo, sino interno.
Nuestras propias dudas, miedos e inseguridades pueden impedirnos dar pasos de fe. Es aquí donde la verdad de la palabra de Dios se vuelve crucial. Necesitamos constantemente renovar nuestras mentes con la verdad de quién es Dios dice que somos. En 2 Corintios 3, 5, 6, Pablo escribe: «No es que pensemos que alguna cosa proceda de nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto». Este pasaje nos recuerda que nuestra capacidad para cumplir el llamado de Dios no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. No necesitamos confiar en nuestra propia fuerza, sabiduría o habilidad. Necesitamos confiar en Dios, quien nos capacita y nos equipa para la tarea que Él nos ha dado. Al mismo tiempo, es importante recordar que seguir el llamado de Dios no garantiza una vida libre de dificultades. De hecho, a menudo es justo lo contrario. Cuando nos alineamos con el propósito de Dios, frecuentemente enfrentamos oposición, tanto espiritual como práctica. El apóstol Pablo, que vivió plenamente su llamado, escribió: «Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». 1 Corintios 16, 9. Observa que él vio a los adversarios no como una señal para rendirse, sino como un indicador de que estaba en el camino correcto. Cuando enfrentas oposición o dificultades en tu viaje de alineación con tu llamado divino, ve esto como una oportunidad de crecimiento y dependencia de Dios. Recuerda las palabras de Santiago 1, 2, 4. «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». A medida que avanzas en tu jornada, es crucial mantener una perspectiva eterna. Nuestro trabajo, ya sea remunerado o voluntario, tiene implicaciones eternas. Cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada expresión de excelencia en nuestro trabajo es una manera de construir para el reino de Dios. Jesús habló sobre esto en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. En esta historia, el amo elogia a los siervos que invirtieron y multiplicaron lo que se les confió. La lección es clara. Dios nos ha dado dones, talentos y oportunidades no para que los enterremos por miedo, sino para que los usemos valientemente para su gloria. Recuerda también que tu llamado no es solo sobre ti, es sobre cómo Dios quiere usarte para impactar el mundo a tu alrededor. A veces, nos enfocamos tanto en descubrir y cumplir nuestro llamado que olvidamos que el propósito final es glorificar a Dios y servir a los demás. En Efesios 2:10 leemos: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Observa que las buenas obras ya fueron preparadas por Dios. Nuestra tarea es discernirlas y caminar en obediencia. Esto significa que, aunque aún no tengas total claridad sobre tu llamado específico, puedes comenzar hoy mismo a vivir con propósito. Mira a tu alrededor. ¿Cuáles son las necesidades que ves? ¿Cómo puedes usar tus dones y recursos para bendecir a otros y glorificar a Dios? A medida que haces esto, descubrirás que la claridad a menudo viene a través de la acción. A veces necesitamos dar un paso de fe, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Es en el proceso de servir, de involucrarnos, de intentar cosas nuevas que a menudo descubrimos más sobre nuestro llamado. Recuerda también que tu llamado puede evolucionar con el tiempo. Dios puede usarte de maneras diferentes en distintas estaciones de tu vida. Lo importante es mantener un corazón abierto y obediente, listo para seguir a donde sea que Él te guíe. Al concluir esta parte de nuestra reflexión, quiero animarte a dar un paso hoy. No importa cuán pequeño sea, tal vez sea dedicar tiempo extra a la oración y al estudio de la palabra. Tal vez sea tener una conversación valiente con tu jefe sobre cómo puedes usar más tus dones en el trabajo. Tal vez sea ofrecerte como voluntario en un ministerio que resuene con tu corazón. Recuerda las palabras de Josué 1:9. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas».
Este mismo Dios que estuvo con Josué está contigo hoy, guiando tus pasos, fortaleciendo tu corazón y abriendo caminos donde parece no haber salida. Eres amado, eres elegido, tienes un propósito divino. Y a medida que avanzas en fe, confiando no en tu propia fuerza, sino en la gracia y el poder de Dios, descubrirás que Él es más que capaz de hacer inmensamente más de lo que podemos pedir o imaginar. Efesios 3:20. No necesitas dejar tu empleo inmediatamente para comenzar a vivir tu llamado. Busca maneras de incorporar tus dones y pasiones en tu trabajo actual. O considera iniciar un proyecto paralelo o un ministerio voluntario que te permita explorar tu llamado mientras mantienes la estabilidad financiera. Vivir una vida alineada con el llamado de Dios no es una carrera de corta distancia, sino una maratón. Requiere perseverancia, resiliencia y un profundo anclaje en Dios. Como el apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:13-14, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Este pasaje nos ofrece varias lecciones importantes sobre cómo mantener nuestra visión y motivación. Reconoce que es un viaje continuo. Pablo, incluso con todo su conocimiento y experiencia, reconoce que no ha llegado a la perfección. De la misma manera, debemos entender que la alineación con nuestro llamado divino es un proceso continuo de crecimiento y descubrimiento. Deja el pasado atrás. Ya sea que el pasado esté marcado por fracasos o éxitos, no debemos aferrarnos a él. Los fracasos no nos definen, y los éxitos pasados no son garantía para el futuro. Cada día es una nueva oportunidad de caminar con Dios. Mantén el enfoque en el futuro. Pablo habla de extenderse a lo que está delante. Esto implica una actitud proactiva, de expectativa y esperanza. No somos llamados a una vida de pasividad, sino de movimiento constante hacia el propósito de Dios. Ten una meta clara. Pablo habla de proseguir a la meta. Tener una visión clara de lo que Dios nos ha llamado a hacer nos ayuda a mantener el enfoque y la motivación, especialmente en los momentos difíciles. Mantén la perspectiva eterna. El premio que Pablo menciona no es algo terrenal o temporal, sino el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando mantenemos nuestros ojos fijos en la eternidad, las dificultades presentes adquieren una nueva perspectiva. Sin embargo, incluso con esta comprensión, habrá momentos en los que nos sentiremos desanimados, cansados o listos para rendirnos. En esos momentos, es crucial recordar que no estamos solos en este viaje. El profeta Elías, uno de los mayores siervos de Dios en el Antiguo Testamento, pasó por un momento así. Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, se encontró huyendo, con miedo y pidiendo a Dios que le quitara la vida. 1 Reyes 19. La respuesta de Dios a Elías es instructiva para nosotros. Él no reprendió a Elías por su desánimo. En su lugar atendió las necesidades físicas de Elías, le permitió descansar y luego le habló en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Este pasaje nos recuerda varias verdades importantes. El cuidado físico es importante. A veces, nuestro desánimo espiritual está ligado al agotamiento físico. Es importante cuidar nuestra salud, descansar adecuadamente y mantener un equilibrio saludable en nuestras vidas. Dios entiende nuestras debilidades. No nos condena cuando nos sentimos desanimados. En cambio, se acerca a nosotros con compasión y cuidado. Dios frecuentemente habla en momentos de quietud. En medio del ruido y la agitación de la vida, puede ser difícil escuchar la voz de Dios. Es crucial reservar momentos de silencio y soledad para oír su voz. Dios siempre tiene un plan mayor. Incluso cuando Elías pensó que estaba solo y que su ministerio había terminado, Dios reveló que aún tenía mucho trabajo para él. Cuando nos sentimos desanimados en nuestro viaje de alineación con nuestro llamado divino, podemos seguir el ejemplo de David, quien escribió en el Salmo 42:5, «¿Por qué te abates, oh alma mía,
y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Observa cómo David habla consigo mismo, reorientando sus pensamientos y emociones de vuelta a Dios. Esta es una práctica poderosa que podemos adoptar. Cuando nos sentimos desanimados, podemos elegir activamente enfocar nuestra atención en Dios, en su fidelidad en el pasado y en sus promesas para el futuro. Otra práctica poderosa para mantener nuestra visión y motivación es la gratitud. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión romana, exhortó a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Esta no era una alegría basada en las circunstancias, sino en una profunda confianza en Dios. Cultivar un corazón agradecido nos ayuda a mantener la perspectiva correcta. Incluso en los momentos difíciles, siempre hay algo por lo que agradecer. Comienza cada día enumerando 3 cosas por las que estás agradecido. Esta simple práctica puede transformar radicalmente tu perspectiva y ayudarte a reconocer más fácilmente la mano de Dios actuando en tu vida. Además, es crucial mantenerse conectado a una comunidad de fe. Hebreos 10:24-25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Estar en comunión con otros creyentes nos proporciona ánimo, responsabilidad y perspectiva. Cuando estamos luchando, otros pueden alentarnos. Cuando estamos ciegos al progreso que hemos hecho, otros pueden ayudarnos a ver cuánto hemos crecido. Cuando perdemos de vista nuestro llamado, otros pueden recordarnos la visión que Dios nos ha dado. Recuerda también la importancia de celebrar las pequeñas victorias a lo largo del camino. A veces nos enfocamos tanto en el objetivo final que olvidamos reconocer el progreso que ya hemos hecho. Cada paso de obediencia, cada acto de fe, cada momento de crecimiento es una victoria que merece ser celebrada. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de terminar este momento especial de conexión espiritual, quiero agradecerles por su presencia. Como personas elegidas por Dios, cada momento que pasamos juntos es una bendición. Si este video tocó tu corazón y fortaleció tu fe, te pido que le des like. Es ese corazoncito azul justo debajo del video. Esto nos ayuda a llevar este mensaje de amor y esperanza a más personas de nuestra edad que también buscan esa conexión especial con Dios. Y si aún no formas parte de nuestra familia espiritual aquí en el canal, es muy sencillo participar. Haz clic en el botón rojo de suscribirse. Así recibirás en tu casa, a través de tu computadora o celular, todos nuestros nuevos mensajes de fe y reflexión. Recuerda, no estás aquí por casualidad. Dios eligió a cada uno de nosotros para formar esta comunidad de amor y fe. Que el Señor siga bendiciendo grandemente tu vida y tu familia. Nos encontramos en el próximo video, si Dios así lo permite. Queden con Dios.